práctica nada más, que saben cómo me gusta trabajar. Es que cualquier cosa, duda, me hablan, ¿ya? Entonces, la cuarta sesión, la siguiente es de estudios especiales, que incluye contrastes y algunos estudios especiales que voy a mencionar, que entran en su examen, y el siguiente es el examen, ¿ya? De la primera fase. Todo viene de sus clases teóricas, todo lo que hablamos, decimos, de ahí va a salir su examen, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ecografía? La ecografía es una técnica, ¿no?, interactiva que va a combinar la destreza en la exploración física con la tecnología moderna en imagen de resolución. Es operador dependiente. Bueno, es más, vamos a llegar a un buen diagnóstico, ¿ya? Entonces, esta técnica es una técnica basada en la acción de las ondas de ultrasonido, ¿ya? Ultrasonido que ahorita vamos a hablar. Entonces, ofrece información clínicamente útil sin efectos adversos. Ya la naturaleza que se da es en tiempo real de la exploración. Me puede ayudar porque me da capacidad de visualización en múltiples planos y su facilidad de alterar estos planos, lo que permite la determinación del origen de una masa, por ejemplo. Puedo sacar volúmenes, ¿no? Y puedo ver dónde está, ¿no? Qué tamaño tiene, qué forma tiene, cómo es la estructura, si tiene flujo vascular, si invade estructuras adyacentes, si rompe hueso, no sé. Entonces puedo yo mirar en un plano sagital o puedo mirar en plano transversal, puedo sacar volúmenes, ¿sí? Tiene una excelente resolución de las estructuras superficiales. Eso depende también del tipo de transductor, ¿no? Entonces el transductor lineal tiene alta resolución, hay con mejor resolución que vamos a ver en un momento y puedo ver mucho mejor. Hay otra ayuda que es el Doppler. El Doppler lo que hace es permitir la evaluación tanto cualitativa, para ver si un flujo, si tiene flujo o no la lesión, si el flujo se acerca a la lesión, se aleja, puedo ver suficiencias y puedo cuantificar a qué velocidad está viajando, si tiene o no resistencia. Recordemos que los órganos nobles tienen que tener baja resistencia para que tengan una buena irrigación. ¿Quiénes, por ejemplo? El cerebro, el riñón, ¿sí? Eso es importante. Y también me sirve para cribados, ¿no? Para estudiar a pacientes de ciertas edades y hacer cribados. Recordemos de que el sonido es el resultado de la energía mecánica, ¿no es cierto?, que produce compresión y rarefacción alternantes del medio conductor a medida que lo atraviesa en forma de ondas. El oído humano, nosotros vamos a escuchar de 20 Hz a 20 kHz. En cambio, el ultrasonido es mucho más, va a ser mayor a esto, a 20 kHz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el ultrasonido? El ultrasonido es una onda mecánica originada por vibración de un cuerpo elástico. En el transductor están los cristales de cuarzo, que es el cristal piezoeléctrico. Y al ser propagados por un medio material, o sea, ¿qué vamos a revisar? Entonces, esto va a superar a la del sonido audible, ¿no? Entonces, tiene que ser mayor de 20 kHz. Un término importante que debemos conocer para seguir entendiendo un poquito esto es la impedancia acústica. La impedancia acústica, como vemos ahí, es el producto de la velocidad del sonido por la densidad del tejido que atraviesa, ¿no? Entonces, el ultrasonido o los pulsos sónicos o el ultrasonido puede reflejarse o desviarse cuando se encuentra una interfase o frontera entre dos medios. Entonces, el ultrasonido puede reflejarse, dispersarse, refractarse o absorber, ¿no es cierto? Entonces, son las propiedades de la onda de ultrasonido. Entonces, la propiedad de reflexión que estamos viendo aquí, como ven acá, en la propiedad de reflexión o dispersión retrógrada, esta se va a dar lugar cuando el pulso encuentra una interfaz entre tejidos que tienen impedancia acústica diferente. Ya sabemos que es impedancia, ¿no es cierto? Es el producto de la velocidad del sonido por la densidad del tejido. Encontramos dos impedancias diferentes, entonces va a regresar por donde ha venido, se refleja. Si es una reflexión muy intensa, lo voy a ver muy blanco. Si voy a ver voy a ver hipocogénico, estoy hablando de terminología, ¿no? Porque estamos hablando de ecogenicidad, hipocogénico. Si no hay reflexión, va a ser anecogénico. O sea, si no regresa por su lugar, el lugar voy a verlo negro. Si hay mucha reflexión, lo voy a ver blanco, hiperecogénico. Entonces, seguimos hablando de terminología. Otro es la refracción. La refracción, como vemos aquí, pone mi punterito. La refracción, como vemos aquí, es el cambio de dirección del sonido, ¿sí? Que tiene lugar cuando
este sonido se encuentra con la interfaz entre dos tejidos que lo transmiten, pero de diferentes velocidades. Entonces, miren cómo cambia de dirección. Luego tengo el de dispersión, es el cambio de dirección, ya no en un solo sentido, sino en múltiples direcciones. Va a producir una señal débil, ¿no? Y se va a presentar cuando el pulso va a encontrar una interfaz acústica pequeña, se dispersa. Y finalmente el de absorción, generalmente se absorbe en los huesos, ¿no? Y al absorber no va a pasar el sonido, entonces vamos a ver lo que es oscuro o la sombra acústica posterior, ¿ya? Entonces, el equipo de ecografía es, como vemos acá, es como una computadora, ¿no? Tenemos el monitor, el teclado, y el teclado tengo varias funciones, desde mediciones, mi Dragwell, dónde poner el foco, como si lo veo más negro, más claro la pantalla, tiene full botones que yo voy a regular para ver mejor lo que estoy evaluando. Sí, tiene la procesadora, y lo más importante es que tienen los transductores. Tiene el transductor sectorial, el convexo, el intracavitario o el lineal, ¿ya? Entonces, para entender esto, los transductores, dentro de los transductores tenemos unos cristales de cuarzo y ahí se va a producir lo que es el efecto piezoeléctrico, ¿ya? Entonces, el efecto piezoeléctrico, hemos dicho, primero, que en el transductor hay unos cristales, ¿no?, que están colocados de tal manera que que van a reaccionar a la aplicación de un campo eléctrico y para producir un efecto mecánico y convertirlo después en onda eléctrica. Es decir, el efecto piezoeléctrico es el proceso o es el efecto en el cual el paso de una corriente eléctrica a través de estos cristales los hace vibrar, generando una energía mecánica, ¿no? Y cuando regresa, esa energía mecánica la convierte en energía eléctrica, ¿ya? Tenemos los transductores. Vamos a ir de menor frecuencia al de mayor frecuencia. El de menor frecuencia es el sectorial de imagen, como vemos aquí, en abanico. Ven mi imagen, ¿no? Delegada. Hola. Sí, doctora. Ya, entonces estoy viendo, en Juan Sector estoy viendo mi imagen en abanico. ¿Sí? En abanico. Es un transductor chiquitito, como ven acá. Entonces, este tiene una frecuencia baja de 2 a 3 MHz, ¿ya? Tiene una baja frecuencia, pero tiene buena profundidad. ¿Qué me sirve para ver? Corazón. ¿Sí? Entonces, dentro del corazón es un órgano hueso y tiene líquido, que tiene sangre. Y todo lo que tenga líquido me va a ayudar a transmitir mejor la onda de sonido. Diferente al gas. El gas es enemigo de la ecografía. El gas no te permite ver. En cambio, mire, este corazón con las cavidades nada más me permite ver. Por eso tiene profundidad. Si bien es cierto, no tiene buena resolución, ¿sí? Pero sí me ayuda a evaluar. Por eso el sectorio se utiliza para patología cardíaca, para explorar el corazón. Si sigo en frecuencias, le va a seguir los convexos. El convexo mide 3.5 MHz, ¿ya? La desventaja es que va a haber una progresiva disminución de la resolución, ¿no? A mayor profundidad pierde resolución. Entonces, sí, ¿no? Me sirve para ver cavidades profundas, no tan profundas. Acá no hay líquido, ¿no? Mucho. Pero me sirve para ver aquí, por ejemplo, miren el páncreas, qué bonito, ¿sí? Este es la aorta. Entonces, me sirve para ver abdomen. Entonces, la frecuencia mejora discretamente en comparación del sectorial, pero la profundidad, ¿no? Pierde eso. Entonces, me sirve para ver hígado, vesícula, páncreas, vasos, riñones, vejiga. ¿Puedo ver útero ovario? Sí, puedo ver, pero necesito ventana. Entonces, mi ventana es lo que me permite ver algo ahí, ¿no es cierto? Entonces, ya les hablé del corazón, ¿no es cierto? Entonces, aquí puedo tener la vejiga y ¿qué me va a ayudar a ver? El útero, más yo que la vejiga está encima del útero, ¿no es cierto? Incluso puedo ver la próstata, pero la vejiga tiene que estar llena, ¿sí? En frecuencia le siguen las intracavitarias, que su frecuencia va de 5 a 10 MHz. Tiene mejor resolución espacial, pero pierde profundidad. ¿Pero cómo lo arreglo? Estirando el transductor. ¿Qué le pongo? ¿Cómo lo he visto para no contaminar? Un preservativo. Entonces, aquí, como pierdo
profundidad y gano resolución, entonces esto lo estiro, ¿no? Y puedo entrar a esta cavidad. Puedo ver, no voy a ver el camino, ¿no? Mi pared del camino a la vagina no, tampoco me sirve, pero voy a ver lo que es útero y ovarios, ¿no es cierto? En el hombre puedo poner por el recto y puedo ver también la próstata, ¿sí? Otro transductor importante es el lineal. El transductor lineal, como vemos, incluso está escrito acá, tiene una alta frecuencia. Tiene una frecuencia mayor de 7.5 MHz. Su imagen es, como vemos acá, rectangular, ¿no? Y mejora la resolución, pero pierde profundidad. O sea, a medida que aumenta la frecuencia, yo voy perdiendo profundidad. Entonces, por eso el lineal me sirve para ver estructuras superficiales, me sirve para músculo esquelético. ¿Qué puedo ver? Esto, por ejemplo, es un hombro, aquí miro una rodilla, puedo ver en el cuello la tiroides, testículos, ¿no? Mama, puedo diagnosticar hernias, lipomas, ¿no? Pero voy a tener resolución. Si la frecuencia aumenta más, porque puede llegar hasta 20, lo voy a ver mucho, mucho mejor, la resolución se ve mucho mejor, ¿sí? Puedo hacer una ecografía con un transductor de 13 MHz, claro que sí, lo voy a ver perfecto. Pero si me vas a poner un transductor de 20, ya está, ¿para qué más? Más obvio, ni cualquiera lo puede hacer, reconocer la estructura, ¿no? Entonces, depende de eso, ¿no? Un ecógrafo, uno más o menos, $40.000. Uno buenazo, mínimo unos $100.000, o sea, un departamento. Entonces tienes que escoger bien tu especialidad también, ¿no? Entonces hemos hablado hace un momento de la impedancia acústica. Hemos dicho que es el producto de la velocidad de este sonido por la densidad del tejido que atraviesa. Cuanto mayor es la diferencia de impedancia entre dos tejidos, mayor es la intensidad del eco que nos devuelve. Entonces, si nos devuelve, ¿no es cierto?, harto, lo voy a ver blanco, voy a ver hiperecogénico, ¿no es cierto? Si tiene un débil retorno de esto, va a ser hipoecogénico, y si no hay reflexión, va a ser totalmente anecogénico. ¿Quiénes son anecogénicos? Los líquidos, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser hiperecogénico? El hueso, ¿no es cierto? Entonces aquí están viendo una ecografía de abdomen a nivel de epigastrio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá están viendo el páncreas y están viendo el signo de la gaviota, ¿no es cierto? El tronco celíaco. Y aquí, por ejemplo, están viendo parte del hueso, de la columna vertebral, y atrás ya no se ve nada porque hay sombra. En cambio, acá veo la vesícula biliar, se ve anecogénica, miren el hígado. Entonces, ya están escuchando terminología. Todo es en función de ecos. Hiperecogénico blanco. Isoecogénico, una lesión similar al tejido adyacente. Hipoecogénico, un gris oscuro. Y anecogénico, como la bilis acá adentro. Líquido negro, negro, negro. ¿Sí? Ya está. Hemos hablado de la terminología, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo hiperecogénico, contenido anecogénico, ¿sí? Y acá hay una sombra hipoecogénica, ¿no? Una sombra acústica posterior. Entonces, a veces podemos hacer eso, ¿no? Marcar en qué zona está, para que te ubiques. Entonces aquí, por ejemplo, estoy viendo con el transductor, ¿qué transductor estaré usando? El convexo, ¿no es cierto? Los dos son vesículas, solo que uno sí ha hecho su ayuno, ¿no? Las 8 horas de ayuno y la vesícula está distendida. Veo la pared delgada, ¿se acuerdan que me gusta el 3? Porque la pared tiene que ser menos de 3 milímetros, ¿sí? Y veo el contenido que está limpiecito, no hay nada. En cambio acá, la vesícula, si bien es cierto, no hay nada, la pared está media engrosadita, es porque la vesícula está contraída. Ha comido, no, fue tomado jugo de papaya y un pan con mantequilla, ya te fuiste. Entonces la vesícula se contrae porque hay grasa, ¿no es cierto? Para eso es la bilis, para degradar los lípidos. Entonces se contrajo, pero a pesar de eso no hay nada adentro, ¿no? Entonces, de todas maneras, es importante la preparación del paciente, ¿no? Y en manos expertas puedes llegar a un diagnóstico. Si no, mejor dile que regrese mañana para ver mejor esa vesícula distendida, ¿no? Aquí, para ver un poco de terminología, solamente para que se fijen, mira, para que ustedes se ubiquen, páncreas, 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 ¿sí? Parece una C, ¿sí? Una C con secuela larga. Esta es la textura que debe tener un páncreas, más o menos, ¿sí? El hígado, ¿sí? De la arteria, ¿sí? Es la columna vertebral, ¿sí? La vena esplénica. Encima de la vena esplénica viene el páncreas. Tiene medidas, ¿no? No les voy a tomar eso, obviamente, ¿no? Pero la medida de la cabeza no tiene que ser más de 30 milímetros, el cuerpo no más de 20 y la cola también no más de 20.
Pero ¿qué pasa cuando le da, como acá, una pancreatitis? Aquí también está el páncreas. Pero ustedes no lo reconocen porque hay un proceso inflamatorio. El color lo veo más hipoecogénico en comparación de esta imagen. Estamos hablando de terminología. ¿Sí? Es más, es heterogéneo, ya no tiene la textura como la tiene acá. Hay imágenes ecogénicas en su interior, ¿no es cierto? Y miren, hay más sustancia acá, ¿no? Como que hay un incremento de la ecogenicidad, entonces hay un proceso inflamatorio. Esto es una pancreatitis a todo dar. Si yo lo empiezo a medir, no, pues no mide 30, no mide 40, el cuerpo mide 35, la cola también, y lo que me permite ver, porque acá hay más gas, y hemos dicho que el gas es enemigo de la ecografía, ¿sí? Los traductores que ya conocen y el uso del gel. ¿Qué hace el gel? El gel, y hemos dicho que el gas es enemigo de la ecografía y cuando tú vas a hacer la ecografía en la piel, entre la piel y tu traductor hay aire. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a poner gel. Entonces, lo que hace el gel es facilitar la transmisión de las ondas de sonido desde el traductor, ¿no?, hacia la piel y al revés, ¿no es cierto? Entonces, cualquier sustancia que sea agua va a ayudar a mejorar esta transmisión. Entonces el gel, que es semilíquido, me ayuda a eso. ¿Puedes utilizar agua? Sí. ¿Puedes utilizar alcohol? Sí. Entonces eso te va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces tienen que saber. Entonces ya saben que el gas es enemigo de la ecografía. Entonces si un paciente viene con dolor abdominal, que no elimina heces ni gases, está balonado, ¿no? Lo examinas, está balonado, percutes como un tambor, el ruido cerebro se están apagando. ¿Qué sospechas? Una obstrucción intestinal, está lleno de gas. ¿Le vas a pedir una ecografía? No le vas a pedir una ecografía. ¿Le vas a pedir una radiografía de abdomen de pie, parado? De pie, no del pie, de pie, o sea, parado. ¿Para qué? Porque por gravedad el aire sube y el líquido baja, entonces vas a ver los niveles hidrológicos, tu diagnóstico de obstrucción intestinal. Entonces, una obstrucción, su idea es la radiografía. Algo más que tienen que conocer, los artefactos. ¿Qué son los artefactos? Son imágenes no reales que se van a visualizar en tu imagen, ¿no? En la imagen ecográfica como consecuencia de las alteraciones de las de ultrasonido, ¿no? Donde va a haber alteración donde la intensidad y la trayectoria. Entonces, estas se pueden producir al atravesar estructuras con diferentes propiedades. Es importante conocerlas para evitar errores de interpretación, pero muchas veces nos ayudan para identificar ciertas estructuras. Hemos hablado de la sombra acústica posterior, ahorita vamos a hablar del refuerzo acústico posterior y vamos a ver eso. La sombra acústica posterior, ya sabemos de que aquí tiene que ver un poco con la absorción. Entonces, ya sabemos que el ultrasonido cuando choca con una interfase muy ecogénica y no puede atravesarla, ¿no? O se absorbe, no se detecta imagen detrás de ahí, ¿no es cierto? Entonces estoy viendo que esa zona produce sombra, entonces no pasa el sonido. ¿Dónde vas a ver? En hueso, en cálculos, por ejemplo, ¿sí? El refuerzo acústico posterior, eso se presenta en el líquido. Ya hemos dicho que el líquido te ayuda a pasar, ¿no es cierto? Te sirve de tanto, el las pasa fácilmente. Entonces, como el líquido, no atenúa esa onda de sonidos, va a pasar con mayor intensidad. Entonces, detrás lo voy a ver muy, muy blanco, ¿sí? Entonces, eso es el refuerzo acústico posterior, ¿sí? Entonces, me confirma. Hay otro que es el artefacto de reverberación. Estos artefactos de reverberación va a aparecer cuando el haz de ultrasonido incide sobre una interfase que separa dos medios de muy diferente impedancia. Ya, de diferente impedancia. Esto podemos ver en diferentes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ambas es la misma lesión, pero acá hay una imagen ovoidea de bordes definidos, pero parece que tuviera acá una parte sólida, ¿sí? Entonces vamos a ver como ecos difusos, ¿no es cierto? Pero coloco el transductor, lo muevo y lo veo que es totalmente libre, anecogénico, es un quiste, ¿no? Es un quiste. Esto me puede llevar a error, ¿no es cierto? Incluso a veces es en la vejiga, vas a ver como líneas hiperecogénicas lineales, ¿no? Perpendiculares a las igual acomodas y tiene que desaparecer el artefacto de reverberación.
Otro es la imagen o artefacto en espejo. Esto se va a producir cuando una interfase muy ecogénica se encuentra de otra imagen curva que es tan ecogénica como eso y se va a duplicar la imagen. ¿Y esto dónde vamos a ver quién hace esto? El diafragma. Tú vas a ver el hígado, ¿no? Y el pulmón, que no deberías verlo porque es de gas, no deberías verlo, y si lo ves es porque hay líquido, y si lo ves otro hígado es porque está haciendo el artefacto de imagen en espejo, ¿ya? Entonces esto me sirve para ver si lo veo, no me asusto, es normal, ¿no? Miren acá, por ejemplo, estoy viendo una lesión y se repite al frente de la lesión. ¿Por qué? Por el diafragma que tiene esa propiedad, ¿sí? Y el artefacto en cola de cometa, que se produce detrás de una interfase muy ecogénica, ¿sí? Es una zona hiperecogénica que se da en la misma dirección del haz de ultrasonido en forma de rayo o de cometa. Eso, donde vemos en el aire, ¿no? En el aire. El aire, por ejemplo, mira, acá hay alrededor, ¿no? Y puede producir eso y hay que conocerlo como cometa, ¿no? En el aire hace, por ejemplo, lo que les decía, ¿sí? Después de que ya han conocido los artefactos, que es la ecografía, ¿no? Las partes del ecógrafo y una ecografía normal y sus artefactos, tenemos que conocer el Doppler. El Doppler es una ayuda que nos va a facilitar muchas veces o mejorar el diagnóstico de una ecografía. Entonces, debemos de saber de que cuando un haz de ultrasonido incide en una superficie inmóvil, o sea, lo que normalmente es de un modo B, en una superficie inmóvil, la onda reflejada o el eco tiene la misma frecuencia que la onda que fue transmitida, ¿ya? Pero eso es una superficie inmóvil. Pero el Doppler es cuando es una superficie móvil o hay una superficie, está en movimiento, la onda reflejada tendrá una frecuencia diferente a la transmitida, ¿sí? Esta diferencia recibe el nombre de frecuencia Doppler. Entonces, el efecto Doppler es el cambio de frecuencia de una onda de sonido. Miren, acá viene una onda de sonido, ¿no? Como resultado del movimiento de la fuente emisora con respecto al receptor. Entonces, la frecuencia del sonido, ¿no? Va a variar. Entonces, aquí, por ejemplo, si el pulso de ultrasonido choca con una interfase con movimiento, que estamos hablando acá, si existe un cambio de frecuencia del eco, que es proporcional a la velocidad de la estructura reflectora. Este cambio de frecuencia se conoce como efecto Doppler. ¿Por qué es importante? Porque al medir esto podremos conocer el estado de movilidad de la interfase reflectora, ¿no? Entonces, la relación entre estas variables se define mediante esta fórmula, ¿no? Esta ecuación Doppler. Aquí, la frecuencia o el cambio de frecuencia es igual a 2 veces la frecuencia del transductor, esta es la primera, por la velocidad del flujo, por el coseno del ángulo, porque hay un ángulo, estamos viendo, que tenemos que siempre tiene que ser 60, por ejemplo, cuando regulamos para hacer un estudio, ¿sí? Por el coseno del ángulo, ¿no? Sobre la velocidad del sonido del medio, ¿ya? Entonces, el Doppler o la ecografía que estamos viendo en una superficie quieta, estática. En cambio, en el Doppler, la ecografía es en una superficie móvil, donde una onda que va es diferente a la que regresa. Entonces, por eso tengo que utilizar una fórmula. Entonces, la frecuencia del sonido, por ejemplo, acá, de este coche, de este auto de carrera, va a ser mayor si se está acercando. Sí, va a ser mayor si se está acercando y menor si se está alejando, ¿ya? El Doppler lo podemos ver de varias formas. Existe el Doppler color, que indica movimiento, o sea, si se acerca, si se aleja. Esto pueden ponerlo, mire, acá tiene una barrita al costado, ¿no? Por ejemplo, acá tiene una barrita que está roja, ¿la ven? Delegada, ¿ves? Estoy con mi puntero. Delegado. Voy a nombrar el segundo delegado. Ya. Entonces se ve que está rojo, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto,
Entonces, si lo veo rojo, voy a decir que todo lo que esté rojo se está acercando ¿a dónde? A mi transductor. Y todo lo que esté azul se aleja de mi transductor. Si fuera a nivel hepático, si se acerca, tendría un flujo hepatópeto, pero si se aleja es un flujo hepatófago. Eso me sirve para cirrosis o hipertensión portal, por ejemplo. ¿No es cierto? En cambio, en este lado estoy viendo que el azul está hacia arriba y el rojo está hacia abajo. Entonces, todo lo que está en azul significa que se acerca y todo lo que está en rojo significa que se aleja. La regla es que siempre sea el rojo acá, que se acerque, ¿no? Entonces eso indica dirección del flujo, nada más. No indica si es arteria o vena, no. Indica la dirección del flujo, ¿sí? Muy bien. Ahora, hay otra representación cualitativa. Las dos son cualitativas porque no estás midiendo nada, solo estás viendo la cualidad. Hay el Doppler potencia o Power Doppler. Entonces, aquí la señal se va a codificar en relación a la amplitud de la señal Doppler. Es decir, va a detectar los vasos más pequeñitos. Este Doppler potencia es más sensible para detectar zonas de baja perfusión o flujos de pequeños vasos. No es ángulo dependiente, no tengo que estar como el otro, ¿no? Que les hablaba de un ángulo de 60, no es ángulo dependiente y tampoco muestra velocidad ni dirección de flujo. Solo dice si está presente o no está presente, nada más, ¿sí? Un solo valor, entonces Doppler potencia. Hay otro, hemos hablado del cualitativo, ahora vamos a hablar del cuantitativo. El Doppler cuantitativo es el Doppler espectral. Entonces, en el Doppler espectral, la información se representa por una escala temporal, como estamos viendo acá, ¿sí? Para representar la distribución acumulada de frecuencias durante un latido, ¿no? Ya de donde fuera. Entonces, primero, ¿qué indica la presencia? Si está en línea vacía, no hay nada, pero ya si hay una onda, ¿sí? Ya tenemos que hay una onda, ¿sí? Puedo ver la dirección. Si está por encima de la línea, voy a decir que se acerca. Entonces, si fuera ahí, yo diría hepatópeto, pero si va para abajo, hepatófugo, ¿no? O si fuera una vena, ya sé si se acerca o se aleja, de acuerdo a mi paciente, ¿sí? Puedo ver la velocidad, la escala. Me habla en centímetros por segundo, 30, 60, 90, ¿no es cierto? Puedo ir, por ejemplo, este está 30, 40, 55, casi 60, ¿no? 60, mira, acá ya llega. 60 centímetros por segundo, ¿no es cierto? Y puedo hablar de las características del flujo. Puede ser un flujo venoso o un flujo arterial. Entonces, el flujo venoso va a ser así, como vemos aquí, una sola onda monofásica, ¿no? Que cambia con la respiración nada más. En cambio, el flujo arterial es un flujo pulsátil, ¿no es cierto? Que tiene sus picos, ¿no? Y puedo diagnosticar si tiene alta resistencia o baja resistencia. Por ejemplo, acá es para evaluar una vena, ¿no? Entonces, una vena y puedo ver si por ejemplo, estamos yendo bonito y de pronto agarro y le digo, señor, puje. Y cuando puja se tiene que cerrar la válvula y lo demás lo voy a ver lineal. Pero si tú le dices puje y no se cierra la válvula y se invierte la dirección, la línea va pintada hacia abajo, ¿no? Entonces, para eso me sirve el Doppler espectral. Así como hemos visto artefactos en la ecografía modo B, en la Doppler también tenemos un artefacto que debemos conocer, que es el aliasing, ¿no? Entonces, este aliasing habla del efecto de enroscado, ¿no? Que el color representa el máximo cambio de frecuencia, ¿no? Puede ser negativa o positiva. Simplemente que haya altas velocidades hace que se forme como una zona turbulenta. Entonces lo voy a ver así brillante, ¿sí? O dos colores. Aquí hemos visto otra. Aquí. Delegada, ¿ven? Tengo en la diapositiva de Doppler color. Sí se ve, doctora. Ya, entonces aquí se ve una turbulencia. Es un aliasing. Cuando tú vas a medir una velocidad, y hay zonas de aliasing, tienes que medir las zonas de aliasing porque es donde te demuestra la máxima velocidad, ¿sí? Entonces, con una ecografía, ¿qué puede evaluar? Puede evaluar abdomen. En el abdomen, ¿qué puede ver? Hígado, vaso, la vía biliar, vesícula, ¿no? Si hay dilatación intrahepática o extrahepática como el colédoco. Puede ver cálculos, ¿no? Biliares, puede diagnosticar una colestitis aguda, una vesícula distendida, de paredes gruesas, ¿no? Y además tu paciente está haciendo fiebre. Obviamente es una colestitis aguda.
que puede evaluar el tracto urinario, puede diagnosticar hidronefrosis, enfermedades renales, ¿no? La pelvis femenina, puedo ver útero, ovarios, en qué estadio está, puede ver menarquia, ¿no? Menarquia precoz, o pubertad precoz, ¿no? Puedo ver quistes, tumores, ¿sí? Puedo hacerlo por endovaginal, ¿no? Ver mucho mejor ver por endovaginal, vas a ver directamente. En el varón que puedo ver la próstata, ¿no? En un abdomen puedo diagnosticar líquido, ascitis, apendicitis, aunque el diagnóstico de apendicitis sabemos que es clínico, no necesito una ecografía. ¿Para qué es la ecografía? Para hacer diagnóstico diferencial, para ver que no sea otra cosa que no sea apendicitis. Pero sí puedes encontrar una apendicitis, una imagen saccular no compresible, ¿no? Y asociado además a tu examen que le has hecho. Siempre nosotros hacemos mini examen, ¿no? Para poder ayudar al paciente, ¿ya? ¿Qué más puede evaluar? El embarazo, diagnosticar el embarazo. Por encima, a partir de las 7 semanas, pero si quieres, estás desesperado, ya tienes una semana de retraso, sí, a las 5 semanas ya puedo hacer una ecografía, pero endovaginal, yo puedo ver el saco gestacional. Muchas veces ya lo puedes ver incluso el embrioncito ahí, evidentemente. ¿Sí? En la ecografía vascular puedo ver aneurismas aórticos, insuficiencias venosas, trombosis, ¿no? Que ahorita está muy frecuente después con lo del COVID, ¿no? Puede evaluar partes blandas, hernias, lipomas, obviamente músculo esquelético, el sistema musculoesquelético puede ver hombros, rodillas, tobillos, muñecas, ¿no? Y el FAS, que es una ecografía rápida que ahorita vamos a hablar. Entonces tenemos esto que sería, ¿qué transductor estoy usando? Estoy usando un transductor convexo. ¿Qué estoy viendo? La vesícula biliar, donde las paredes son delgadas, el contenido es líquido. ¿De qué color lo ven? Anecogénico. Negro, ¿no es cierto? Muy bien, entonces anecogénico, ¿sí? Entonces así es como debo verlo, ¿no? Y tiene una medida, un largo y un ancho. Entonces el AP no debe ser mayor de 40. Si tú lo ves mayor de 40, puede ser un hidrocolecisto, o sea, grande. Pero si además encuentras las paredes gruesas, ¿no? Gruesas y líquido pericolicístico, ya puedes hablar de una colicistitis aguda, ¿no? Puede ser litiásica o alitiásica. Aquí nada más para que reconozcan dos tipos de vesícula. Esta vesícula tiene un cálculo, una imagen ecogénica que hace sombra acústica posterior, ¿no es cierto? O sea, aquí no pasa el sonido, ya sea porque se ha absorbido o se ha reflectado. Entonces, hay un cálculo. En cambio acá hay una imagen isoecogénica, que es igual al hígado, mire, isoecogénica, que tú lo giras al paciente y por gravedad se mueve, ¿no es cierto? Entonces es un barro biliar. Entonces hago refuerzo acústico posterior porque es una imagen homogénea. En líquidos es frecuente, como acá, ¿no? Líquido, pero también en imagen homogénea también puedo ver. Miren el páncreas, ¿no? Páncreas bonito que ya lo hemos visto hace un rato, la vena esplénica, ¿sí? Miren el hígado, entonces así debería ser un páncreas. Y miren la pancreatitis, qué diferente, ¿no? Este páncreas es diferente al de momento, pero solamente de tamaño incrementado, si es heterogéneo, mido y avanzo. Perdimos la forma del páncreas, es una pancreatitis. En identiforme no nos va a poner pancreatitis, va a poner páncreas de dimensiones incrementados, compatibles con proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque esta es una ayuda al diagnóstico. Tú tienes a tu paciente, tú le puedes hacer la clínica, tú lo evalúas, ¿no? Y finalmente una pancreatitis tienes que aplicar tus scores. Entonces necesitas una tomografía con contraste, porque puede tener, ¿no? Áreas de necrosis, pueden tener quistes, ¿no? Entonces todo eso me va a ayudar, ¿no? Entonces, y el control también tiene que ser por tomografía y con contraste, ¿sí? ¿Qué puedo diagnosticar? Cálculos. Miren esta imagen, este es un riñón, es el vaso, este es un riñón, forma de frijolito, la pelvis renal, que debe ser así ecogénica, y miren este cálculo. Esto es un cálculo. No existe el término arenilla renal o microlitiasis. Si encuentras microlitiasis lo vas a medir, entonces tienen que tener una medida. Entonces vas a diagnosticar litiasis renal, ¿no? Cuando se obstruye en algún lugar, o por ejemplo puede ser un paciente que tiene la próstata muy grande, no orina la vejiga, entonces va a estar dilatado, ¿no es cierto? Una hidronefrosis. ¿Qué puedes evaluar? Por vía endovaginal, miren el transductor intracavitario, que voy a evaluar el útero, ¿sí? En
anteverso, en formita perita, su endometrio, ¿sí? Su transversal, y voy a hacer sus medidas y voy a ver cuánto mide, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que saber esas medidas, ¿no? En jóvenes no puede ser más de 120 cc en volumen. El endometrio es de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. ¿Sí? Incluso volúmenes en las mayores, ya entonces estamos hablando de útero sin involución, incluso se calcifica. ¿Sí? El Doppler, ¿qué me va a ayudar? Ya hemos hablado de insuficiencias venosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si encuentro una imagen, esta es una tiroides, ¿no? Esta es su marquita. Es una tiroides, se encuentra una imagen ovoidea, mejor dicho, redondeada, negra, hipoecogénica, ¿no es cierto? Le pones el Doppler y mire, prende como infierno. Entonces significa que eso está muy vascularizado. Yo lo clasificaría como un TRAT 5, es decir, una clasificación que sí o sí es cáncer, y no tiene piedra, ¿no? Ya tienen que estudiarlo, ya empezar tratamiento, ¿sí? ¿Qué más puedo ver? Líquido. Mucho que líquido me sirve de ventana, ya que veo el hígado, ¿no? El diafragma, y miren, acá hay líquido a nivel del espacio pleural, incluso acá te lo marcan por atrás. Mira el pulmón, ¿no? Que se colapsa, ¿no? Ha hecho una telectasia pasiva por el derrame que hay, ¿no es cierto? Entonces, estoy viendo mi derrame pleural. Entonces, algo que tienen que saber para el FAS, que es la ecografía abdominal enfocada en la exploración del traumatismo, ¿sí? Hay varios espacios. Un espacio importante es el espacio de Morrison, que es la entrada del hígado y el riñón, que así tiene que ser pegadito. Y este es el diafragma, y cuando encuentro el líquido, acá voy a ver lo anecogénico. Acá no hay, miren, se está repitiendo estas dos. Entonces ahí la imagen en espejo, mucho que el diafragma es altamente, hace que se refleje. Entonces voy a poder ver dos hígados. Entonces esto es normal, no hay líquido acá, esto es normal, no me asusto. Pero cuando el paciente se ha accidentado, se ha caído, le ha caído un pelotazo muy, muy fuerte, se cae de la moto, no sé, hay sangre, entre el hígado y el riñón va a haber líquido. Entonces hay líquido en el espacio de Morrison. Significa que si tiene accidente traumático, ¿qué puede ser? Sangre. Ahora también puedo ver las erupciones hepáticas. Al principio no las voy a ver, de repente después sí. Entonces lo importante es, ¿tiene líquido o no tiene? Como tiene que entrar a sala. Igual en el vaso, ¿no? El espacio entre el riñón y el vaso debe ser este. Pero si ocurre algún accidente, va a encontrar también líquido. Otro espacio importante es el fondo del saco de Douglas. Tiene que estar así libre, pero muchas veces encontramos líquido, ¿no es cierto? En el contexto de un traumatismo, ya pues, ¿no? Sangrado. Pero también puede encontrar líquido libre en condiciones normales. Por ejemplo, cuando ovulas, las chicas cuando ovulan, como se rompe, eso también causa un poquito de líquido. No hay que asustarse tampoco. ¿Sí? Aunque hay líquido en el fondo del saco de Douglas. ¿Sí? Mira la ventana, vejiga, me ayuda a ver mejor adentro. ¿Qué traductora es? El convexo. ¿Sí? Entonces, finalizamos diciendo que en general las indicaciones médicas, ya sabemos que es un estudio inicial de elección, ¿no? Para, por ejemplo, ustedes que son jóvenes se pueden hacer una ecografía de mama, no necesitan mamografía, resonancia, nada. Una ecografía de mama es suficiente. ¿Por qué no se hace mamografía en las jóvenes? Porque las mamas son densas y no te va a ayudar, es por gusto. No te causa daño porque la dosis de radiación es menos que una placa de tórax. Entonces, el estudio de elección ahí. Igual es screening, ¿no? Mayores de 40, próstata, por ejemplo, ¿sí? O si tienes dolor abdominal en hipocondrio derecho, fechas cálculo, primero hay una ecografía. No vas a pedir por resonancia, tomografía, que primero que no te ayudan, ¿no? La que mejor te ayuda a ver vesícula, hígado, es ecografía. ¿Para qué me sirve? Para diferenciar lesiones quísticas y sólidas, si es líquido o si es sólido. Entonces me va a ayudar para ver, por ejemplo, en mama, para ver si hay fibroadenomas o si hay lesiones quísticas. En tiroides también para ver si hay nódulos, también puede haber quistes coloideos. Ya hemos dicho que puede evaluar la pelvis femenina, útero, ovarios, en el varón también puede utilizar la próstata. Y es bien tolerable en los niños, ¿no? Me puedo ver cerebro con una ecografía transfontanelar, siempre y cuando la fontanela anterior está abierta, sabes que se cierra al año 8 meses y la posterior a los 6 meses, ¿no? En general. Puede ser una ecografía de caderas, columna, para las disrafias, por ejemplo. Sí, puedo obtener imágenes vasculares para insuficiencias, o puedo evaluar un tumor y ver si tiene o no vascularidad. Puedo evaluar al feto, a la placenta, sabemos que no es gastrolesivo, ¿no? Es solo sonido. Puedo evaluar músculo esquelético, tendones principalmente, ¿no? Y ya hemos dicho que el ECOFAS, ¿no es cierto? Para traumatismo. Es súper rápido y tiene también indicaciones. No puedes
llevar una ecografía a un paciente que está en peligro su vida, que está chocado, ¿no? Tiene que estar estable por lo menos. Entonces, o lo entras de frente a operar. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a ecografía. ¿Sí? Entonces, se salió. Entonces, está ahí esa ecografía. ¿Algo que quieran preguntar, dudas? Creo que hemos redundado mucho en todo lo que tenían que saber.